Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, profesora y demás compañeros. Soy el estudiante Daniel Alejandro Rosso Bravo. Pertenezco al programa Administración en Salud. En esta oportunidad vengo cursando el curso, valga la redundancia, Biología Celular y Molecular. Entonces, de acuerdo a la guía de aprendizaje, voy a desarrollar la tarea número 6, que se denomina verificación. En esta tarea debíamos de escoger un problema de los cuales están propuestos en la guía y consiste en lo siguiente, el número 2. Voy a darle lectura al problema. Entonces dice que un individuo tiene daño en su sistema nervioso neuronal central. Se le realizó un análisis de sus células y se le encontró que a causa de una mutación por rayos gamma, los canales de la membrana plasmática no le permiten el ingreso de glucosa al citoplasma. Eh, con base en la situación que acabo de leer, que se plantea, debo dar eh, solución a 4 preguntas de este problema. Entonces voy a dar inicio. La primera pregunta, primero, antes de comenzar, voy a dar a conocer mi material de apoyo. En este caso realicé una cartelera donde doy a conocer el daño a las neuronas del sistema nervioso central. Entonces acá en la primera pregunta nos dice la no glucosa en el citoplasma, que esa es la primera pregunta que voy a dar a conocer. Y asimismo voy a darle la respuesta. ¿Qué efectos les traería a las células no tener la glucosa en el citoplasma? Es la primera pregunta. Entonces decimos que la glucosa es la principal fuente de energía para las células. Si no se puede ingresar al citoplasma como tal, no puede iniciar la glucólisis, que es la primera etapa de la obtención del ATP. Resultado, las células se quedan sin combustible de alguna manera. Esto puede llevarnos a la disminución como tal detección de la producción del ATP, o sea, se frena. El ATP decimos que es el adenosín trifosfato, es la molécula principal de la energía que usan las células para realizar como tal las funciones. Es muy importante el ATP. Asimismo decimos que se genera un fallo en funciones vitales como el transporte activo, la síntesis de proteínas y la comunicación celular. Asimismo decimos que nos genera la muerte celular al no tener esta situación como en algún momento decimos que es la necrosis o la apoptosis, si es la situación, pues persiste en esta situación. La segunda pregunta dice, explique qué organelos son los que más se ven afectados, entonces, y el por qué. Entonces, la segunda pregunta la relacionamos con esta parte en mi cartelera. Los organelos más afectados estaría el retículo endoplasmático, aquí dibujado de color verde. Están los ribosomas y la membrana plasmática. Eh, Decimos que los más afectados, anteriormente le decía que está la mitocondria, porque pues no recibe el purivato ni los productos de la glucólisis que necesitan para hacer su magia en el ciclo del Krebs, y la cadena de transporte de electrones. Asimismo decimos que el retículo endoplasmático, que es otro de los organelos afectados, y las ribosomas, sin energía la síntesis de proteínas se detiene completamente. La membrana plasmática también, aquí la, la grafico, dice, al no haber energía fallan los transportadores activos que pueden o dependen más bien del ATP, como las bombas de iones. Recuerdo que las bombas de iones las grafiqué en la historieta anterior, en otra tarea. Entonces decimos, en resumen, todo se viene abajo sin energía, como una ciudad sin electricidad. Esto lo había graficado en la historieta en la anterior tarea que se había propuesto. La tercera pregunta
la tercera pregunta del problema nos dice que explique por qué se ve afectado el sistema nervioso. Esta parte de mi cartelera grafico pues como tal una neurona. Aquí tiene como una serie de ruido, de aturdimiento, esa neurona, de alguna manera pues la grafiqué y decimos que porque se ve afectado, entonces decimos que el sistema nervioso es un glotón energético, entonces las neuronas no almacenan glucosa ni funcionan bien con otras fuentes de energía, sino que entra una glucosa, eh, se interrumpe la transmisión de impulsos como tal, los impulsos eléctricos. Entonces, también podemos decir que fallan las potenciales de acción por falta de la ATP para las bombas de sodio y potasio. Seguidamente también podemos decir que las neuronas pueden morir afectando funciones motoras sensoriales o también cognitivas. Entonces, de otra manera decimos que como no se generan fácilmente, el daño puede ser permanente. En este vamos a dar respuesta a la cuarta pregunta, biología celular y los riesgos de la biología. Entonces nos dice que cómo pueden los conocimientos en biología celular y molecular contribuir a la identificación temprana de riesgos biológicos en el entorno laboral, así como la implementación de las medidas preventivas más efectivas para proteger la salud de los pacientes. Entonces decimos que con conocimientos sólidos de biología y celular y molecular, podemos decir que es importante tener esta información, porque de alguna forma nosotros podemos detectar las mutaciones causadas por los agentes químicos de radiación, como son los rayos gamma, antes de que causen algún tipo de daño mucho más grave. Asimismo, diseñar biomarcadores para identificar las células alteradas en etapas tempranas es también muy importante, asimismo como la implementación de los protocolos de seguridad, seguridad en biología, como los equipos de protección o los límites que podemos tener en la exposición. Asimismo, desarrollar las terapias celulares o génicas para prevenir, corregir de alguna manera o compensar los daños. Podemos decir que en el fondo entender cómo funcionan y se dañan las células permite de alguna forma, o más bien aclarar, para podernos anticipar al problema y no esperar a que reviente el tubo. Eso de alguna forma coloquial lo podemos decir. Entonces es importante prevenir este tipo de cosas. Ahora bien, ¿qué entendemos? Es importante que entendamos algo sumamente importante, y es cómo saber y cómo podemos evitar esta situación y qué recomendaciones podemos dar nosotros a las personas para evitar este tipo de situaciones complejas. Dice, evitar este tipo de daño celular causado por los rayos gamma o situaciones similares requiere medidas tanto preventivas como educativas. Aquí te dejo, aquí más bien yo les puedo dejar algunas recomendaciones que son fáciles de entender y que nos podría evitar problemas a futuro por este tipo de situaciones. Pues la primera, yo digo que la protección contra la radiación, pues independientemente de las funciones que cualquier trabajador pueda tener, es importante tener claridad sobre eso, como tener una adecuada ropa y los equipos de protección en entornos de riesgo, ya sea en hospitales, clínicas, laboratorios o centrales
nucleares, aunque pues está bien dicho que aquí en nuestro país pues no hay alguna reserva nuclear, pero es importante. Está igualmente el blindaje físico en zonas de exposición al plomo o las paredes protectoras, eso es importante que se tenga en cuenta, o los controles de dosis y tiempos de exposición también es importante mencionarlo. El monitoreo biológico frecuente, los exámenes médicos, si uno se ve muy expuesto a este tipo de situaciones, pues nosotros podemos realizarnos periódicamente algún tipo de exámenes para detectar los daños celulares o de pronto alguna mutación que se pueda generar en este caso. Asimismo, las evaluaciones moleculares para detectar los cambios tempranos en las proteínas y genes relacionados con los transportes celular es también otra de las situaciones que es importante mencionar, así como la alimentación celular óptima que podemos tener nosotros para promover la salud de forma metabólica en una dieta rica. Es importante en glucosa de calidad, no redefinida, no refinada como tal. La glucosa no es azúcar como tal refinada, sino antioxidantes y nutrientes que nos protejan la membrana celular. Eso es importante. Ahora bien, podemos decir o brindar algunas recomendaciones para las personas. Primeramente, la recomendación, una de las más importantes que yo puedo decir es informarse y debemos capacitarnos para conocer los riesgos de los cuales nosotros podemos estar expuestos en alguna situación laboral. Eh, Seguidamente, usar el equipo de protección sin excusas. Todos los elementos son muy importantes, ninguno es más importante que el otro, por eso son diseñados para evitar este tipo de riesgos. No es opcional si estás en un entorno de riesgo, o sea, definitivamente hay que usarlo, no es por molestia, sino por tu sistema nervioso. Este tipo de elementos son tan importantes el uso. Reportar y actuar ante irregularidades, pues si noto yo alguna falla en los controles de radiación de seguridad, lo debo reportar como tal para que esto pues se pueda evitar de alguna manera y no presentar este tipo de inconvenientes. Entonces de esta manera yo he terminado mi exposición para este problema de la tarea número 6. Agradezco mucho por la atención. Hasta luego.